¿Alguna vez te has detenido a pensar qué hay realmente detrás de esa mirada firme, casi desafiante, de los periodistas que se enfrentan al poder sin pestañear? ¿Te suena el nombre de Cristina Pardo? Seguro que sí. La mujer que, con un micrófono en la mano, logró poner nerviosos a ministros, incomodar a presidentes y ganarse el apodo de la Carca de la Sexta, como en tono burlón la llamó Gordiego. Una soldado de la noticia, siempre al frente de la batalla informativa, irónica, resistente, de apariencia indestructible. Pero esa imagen, la que la televisión ha proyectado durante años, es solo una capa superficial. Detrás de ese rostro serio se esconde una historia que nunca se ha contado en un plató. Una historia forjada en la oscuridad, llena de sacrificios silenciosos, lágrimas contenidas y un secreto que, de haberse revelado, habría podido hacer tambalear toda su carrera. Mientras ella destapaba los trapos sucios de uno de los partidos políticos más poderosos de España, vivía una doble vida. En la misma organización a la que fiscalizaba sin piedad, mantenía una relación sentimental que muy pocos conocieron. Este es el relato de una mujer que aprendió a exponer las verdades ajenas mientras protegía las suyas con un muro de silencio. Prepárate para descubrir el viaje íntimo de Cristina Pardo, un recorrido por su mundo privado, sus crisis personales y su sorprendente capacidad de resistencia. Para entender a la Cristina Pardo que hoy encara las cámaras sin miedo, hay que retroceder en el tiempo, hasta la Pamplona de finales de los años 70. Su carácter, ese que tantos definen como incisivo, directo y combativo, no es fruto del plató, sino la consecuencia de una infancia vibrante, marcada por una familia ruidosa, cálida y llena de temperamento. Esa energía, que muchos confunden con una pose televisiva, nació mucho antes de que soñara con pisar una redacción. Cristina Pardo Birto vino al mundo el 5 de julio de 1977 en Pamplona, Navarra. Creció en el corazón de una familia numerosa donde la ciencia, la disciplina y el amor por las raíces se mezclaban en el día a día. Su padre, Javier Pardo, un médico aragonés ya jubilado, descubrió su pasión por la escritura tras colgar la bata. Su madre, Teresa Birto, pediatra turolense, completaba el equilibrio perfecto de aquel hogar. Las raíces familiares se extendían hasta Soria, la tierra del abuelo materno, un origen que Cristina ha reivindicado más de una vez con orgullo frente a las cámaras. En esa casa, donde se respiraba rigor profesional y amor por el conocimiento, comenzó a formarse el carácter de una mujer que, sin saberlo, ya se preparaba para los combates dialécticos del futuro. Desde pequeña, Cristina demostró una personalidad inquieta y juguetona. Ella misma se ha descrito como una auténtica enredadora. No era la típica niña tranquila o complaciente, le gustaba provocar, generar pequeñas tormentas domésticas y poner a prueba la paciencia de sus hermanos. Su pasatiempo favorito era descubrir el punto débil de cada uno y explotarlo con ingenio. En su padre encontró al cómplice ideal, un aliado que disfrutaba con sus travesuras y celebraba su picardía. Siempre he sido muy enredadora, muy de hacer rabiar. Me encanta caricaturizar a mis hermanos. Lo hacía entonces y todavía lo hago con mi padre, que me sigue el juego, contó entre risas en una entrevista. Esa chispa, lejos de apagarse, se convirtió con los años en la base de su estilo periodístico: provocar, incomodar, buscar el límite. Esa inclinación natural a liarla, como ella misma dice, acabaría dando nombre a su propio programa años más tarde. Cuando la ves lanzar preguntas punzantes a los políticos en televisión, en realidad estás viendo una versión más pulida de aquella niña que disfrutaba desestabilizando la paz familiar. Cristina no se hizo periodista y luego adoptó un estilo, su carácter ya era un torbellino. El periodismo, simplemente, fue el canal perfecto para canalizar esa energía. El hogar de los Pardo Birto no solo era un refugio de bromas, sino también un vivero de talento. Cristina creció rodeada de hermanos con una marcada inclinación artística. Octavio, uno de ellos, se convirtió en diseñador gráfico, profesión que comparte con otro de sus hermanos, el más joven, ilustrador, quien incluso diseñó la portada de la novela histórica escrita por su padre. Aquella colaboración familiar fue una muestra perfecta del talento que corría por las venas del clan. En mi casa no hay ninguno tonto, solo están en otras cosas, bromeó Cristina en una ocasión, resumiendo con orgullo ese ambiente en el que la ciencia y el arte convivían en perfecta armonía. Su vocación, sin embargo, no nació de un aula ni de un libro, sino del salón de su casa.
Con 17 años, se enamoró de la radio escuchando a José María García, el mítico periodista deportivo. Noche tras noche, se sentaba junto a su padre y sus hermanos para oír sus programas. No entendía demasiado de fútbol, ella misma lo ha reconocido con humor, pero se quedaba fascinada por la forma en que García lograba transformar un partido anodino en un espectáculo radiofónico vibrante. Me parecía un genio, ha confesado en más de una entrevista. Fue esa admiración por el poder de la palabra lo que la llevó a matricularse en periodismo, con el sueño de convertirse algún día en la versión femenina de su ídolo. Pero como tantas veces ocurre, la vida se encargaría de demostrarle que sus planes iniciales no siempre coincidirían con su destino. Antes de ser el rostro más reconocible de La Sexta, Cristina Pardo atravesó una década de anonimato y sacrificio en la radio, un periodo que la formó a fuego lento y la obligó a abandonar su sueño deportivo. Sin saberlo, aquel esfuerzo silencioso sería el entrenamiento que la prepararía para el desafío más importante de su vida. Estudió en la Universidad de Navarra, una institución privada de fuerte tradición católica. Desde su tercer año de carrera, su rutina se convirtió en una auténtica carrera de fondo, clases por la mañana y trabajo en la cadena COPE por la tarde y noche. Ese ritmo agotador moldeó su ética de trabajo y su disciplina. Su primera gran oportunidad llegó de la mano del recordado Antonio Herrero. En la COPE, una emisora de línea editorial conservadora, se formó bajo la influencia de figuras tan reconocidas como Luis Herrero y Federico Jiménez Los Santos. Lo que vino después no fue glamour ni fama, sino una prueba de resistencia que marcaría el inicio de una larga etapa nocturna. Aquella etapa en la COPE no tuvo nada de glamour. Cristina entró de lleno en un mundo que poco tenía que ver con el brillo de los informativos televisivos. Eran años de trabajo silencioso, agotador, marcados por la soledad de los estudios de madrugada y un ritmo que rozaba lo inhumano. Durante 9 años, permaneció en esa emisora, 7 de ellos en el turno de noche, un sacrificio que acabaría moldeando su carácter de manera irreversible. Ella misma ha descrito esa experiencia con una mezcla de cansancio y gratitud. El último año ya no podía más, recordó una vez. Me iba llorando al trabajo, era horroroso. No era una metáfora. Las noches eternas, el frío de los estudios, el peso del cansancio acumulado y la sensación de vivir en un horario paralelo al resto del mundo acabaron pasándole factura. Sin embargo, esa misma etapa fue también su campo de entrenamiento más duro. La forjó en la disciplina, en la resistencia y en la capacidad de mantener la cabeza fría incluso cuando el cuerpo y la mente pedían descanso. Fue, como ella misma diría después, una escuela sin concesiones. Aprendió el valor del rigor informativo, la importancia de la rapidez mental y el poder de una pregunta bien formulada. En la radio, donde la voz lo es todo, Cristina aprendió a controlar el tono, a medir las pausas, a transmitir seguridad incluso en el cansancio. Lo que en aquel momento era un suplicio, acabaría convirtiéndose en la base de su solidez como comunicadora. Pero su paso por la COPE no solo la formó técnicamente. Trabajar casi una década en una emisora de ideología conservadora la hizo conocer de cerca el pensamiento político de la derecha española. Vivió desde dentro sus códigos, su lenguaje, su manera de comunicar y de construir discurso. Aquello fue, sin proponérselo, un máster intensivo en política. Años más tarde, cuando se convirtiera en la periodista de La Sexta encargada de cubrir precisamente al Partido Popular, esa experiencia sería su gran ventaja. No observaba a ese mundo desde fuera, lo conocía desde dentro, sabía cómo pensaban y podía anticipar sus reacciones. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, Cristina aún tuvo que enfrentar la frustración de ver cómo su sueño inicial, el de ser periodista deportiva, se desvanecía. Durante unas prácticas en Onda Cero Pamplona, le encargaron cubrir un partido en el estadio de El Sadar. Parecía una oportunidad perfecta, pero al llegar se topó con una realidad demoledora: no conocía a los jugadores. En un intento desesperado por salir del paso, se llevó consigo los cromos de fútbol de su hermano pequeño para poder identificarlos a la salida de vestuarios. Esa escena, tan tragicómica como reveladora, fue el principio del fin de su sueño deportivo. Virgen de la Macarena, ¿quién me ha mandado meterme en esto?, recuerda haber pensado entre la risa y el pánico. Fue entonces cuando comprendió que su verdadero campo de batalla no estaba en los estadios, sino en la arena política.
El 2006 marcó el gran punto de inflexión. Después de casi una década de noches en vela, Cristina recibió una llamada que cambiaría su destino. Antonio García Ferreras la quería en su nuevo proyecto, una cadena que apenas comenzaba a emitir, La Sexta. Ferreras, a quien había conocido cuando ella tenía 19 años, confiaba plenamente en su talento. «Es el mejor jefe que he tenido», ha dicho ella en más de una ocasión. La oferta era una vía de escape, una oportunidad de dejar atrás el agotamiento de la radio y lanzarse a un reto completamente distinto, la televisión. Lo que Cristina no podía imaginar era que ese cambio no solo transformaría su carrera, sino también su vida personal. En La Sexta le asignaron una tarea que pondría a prueba todo su temple: cubrir la información del Partido Popular, el partido más poderoso del país en aquel momento. Era un reto mayúsculo. Aceptó sin vacilar, sin sospechar que aquel trabajo la situaría en el corazón de una paradoja profesional y emocional de consecuencias imprevisibles. Desde entonces, su presencia se volvió habitual en los pasillos del Congreso y en la sede del PP en la calle Génova. Siempre con el micrófono de La Sexta en la mano, dispuesta a lanzar esa pregunta incómoda que nadie más se atrevía a hacer. Su estilo, directo, sarcástico, sin rodeos, no tardó en llamar la atención. En muy poco tiempo se ganó una reputación, era temida y respetada a partes iguales. Detrás de cada intervención había una mezcla de astucia, rigor y valentía. Cristina Pardo se había convertido en la periodista que ningún portavoz quería enfrentar, pero que todos sabían que debían respetar. Y, sin embargo, mientras esa imagen pública crecía, una historia mucho más delicada se desarrollaba en silencio. Lo que nadie sabía era que, en el mismo entorno que fiscalizaba con tanto rigor, mantenía una relación sentimental con un dirigente del Partido Popular. Un secreto que guardó bajo llave, consciente de que su revelación podría destruir su credibilidad profesional. Aquella relación, discreta y de perfil bajo, terminó con madurez y sin escándalos, pero la tensión que vivió durante aquellos años fue inmensa. Era, en su propia piel, una paradoja viviente, una periodista que denunciaba los abusos de poder del partido al que, en su vida privada, estaba emocionalmente ligada. Por un lado, esa cercanía le dio una perspectiva más humana de la política, permitiéndole ver a las personas detrás de los cargos. Por otro, la obligó a mantener una muralla infranqueable entre su corazón y su profesión. Cualquier filtración, cualquier rumor, podía arruinarlo todo. Esa doble vida la endureció. Le enseñó a proteger su intimidad con uñas y dientes, a controlar la narrativa sobre sí misma y a sobrevivir en un entorno donde la vulnerabilidad podía ser interpretada como debilidad. La pregunta inevitable, la que aún flota sobre su figura, es si un periodista puede ser completamente objetivo cuando tiene vínculos personales con aquello que cubre. Cristina nunca lo ha respondido directamente, pero su trayectoria parece ser su mejor defensa. Jamás permitió que su vida privada condicionara sus preguntas, ni su trabajo periodístico. Y fue precisamente su estilo incisivo el que la llevó a protagonizar uno de los momentos más comentados de su carrera. En junio de 2013, durante una rueda de prensa sobre el caso Bárcenas, interrogó sin tregua a Carlos Floriano, alto cargo del PP, en un intento torpe por esquivar su insistencia. Él le respondió con una frase cargada de paternalismo: ¿me das un beso? Cristina, sin perder la compostura, lanzó un triple y rotundo: no. 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 Esa negativa tajante fue mucho más que una respuesta, fue una declaración de principios. En un instante, Pardo se consolidó como el símbolo de una periodista que no se dejaba intimidar ni distraer. Aquel episodio marcaría el inicio de su etapa de mayor reconocimiento público, un periodo en el que su voz ya no solo resonaba en los pasillos del poder, sino también en los hogares de millones de espectadores. Era el preludio de su salto literario y de una anécdota que, de tan surrealista, se convertiría en una leyenda dentro del mundo del periodismo español. Aquella negativa firme a Carlos Floriano no solo selló un momento televisivo, sino que definió una postura. Desde entonces, Cristina Pardo se convirtió en sinónimo de periodismo incómodo, agudo, sin concesiones. Ya no era solo la cronista del Partido Popular, era la periodista que, con una ceja levantada y una ironía precisa, desarmaba el discurso político más blindado. Y mientras su reputación crecía en los informativos de La Sexta, su vida personal seguía escondida detrás de un silencio hermético.
Ese equilibrio entre exposición pública y reserva íntima se mantuvo durante años, hasta que su carrera dio un salto decisivo. En abril de 2014, Pardo condensó casi una década de experiencia en un libro que sorprendió por su tono y su lucidez, Los años que vivimos peligrosamente. En sus páginas desmenuzaba los entresijos del poder político con un humor ácido y una observación quirúrgica. Relataba desde dentro los años más turbulentos del gobierno de Mariano Rajoy, el caso Bárcenas, la crisis económica y el desgaste institucional que sacudió a España. El libro fue un éxito inmediato. Su estilo, inteligente, fresco, directo, conectó con los lectores y consolidó su imagen como una periodista que no solo hacía preguntas, sino que también sabía narrar el poder con una mirada crítica y personal. Fue, en cierto modo, el momento en que Cristina dejó de ser solo una reportera de calle para transformarse en una voz propia dentro del panorama mediático español. Pero si algo ha caracterizado a Pardo a lo largo de su trayectoria es que la vida siempre le pone a prueba justo cuando parece estar en la cima. Y uno de esos episodios, tan caótico como legendario, tuvo lugar 2 años antes de la publicación de su libro, en junio de 2012. Ese día se demostró hasta qué punto el periodismo no entiende de horarios ni excusas. Era sábado, su único día libre de la semana. Cristina disfrutaba de la tarde con amigos en el barrio de La Latina, en Madrid, copa en mano y risa fácil, cuando su teléfono sonó. En la pantalla aparecía el nombre de Antonio García Ferreras. La noticia que traía era una bomba: el gobierno iba a anunciar de manera inminente el rescate al sistema financiero español. La reacción de Pardo fue tan espontánea como sincera: es que me he bebido tantos gin tonics como millones nos van a dar para reflotar el sistema financiero. Pero la excusa, aunque brillante, no coló. Ferreras fue tajante: tenía que cubrir la noticia. Cristina, entre divertida y resignada, corrió al baño de un bar para maquillarse como pudo con la tenue luz del local. El resultado fue desastroso, confesaría después entre risas. Un compañero de cadena le llevó una chaqueta de emergencia para que al menos pareciera presentable. Ni siquiera recuerdo quién fue, ha dicho, el estrés del momento borró los detalles. Llegó al Ministerio de Economía justo a tiempo para la rueda de prensa de Luis de Guindos, pero todos los asientos estaban ocupados. Se sentó en el suelo, con el cuaderno en las rodillas, tratando de seguir el ritmo frenético de las declaraciones. Cuando quiso releer sus apuntes, descubrió que su letra era ilegible. Aún así, cumplió, entró en directo para La Sexta con una naturalidad impecable. Esto no está pasando, pensó mientras hablaba frente a cámara. Nadie del público notó su estado, pero quienes la conocían bien podían ver que aquella noche la adrenalina y los gin tonics competían por el control de la situación. El episodio, que ella cuenta con humor, se convirtió en una metáfora del periodismo sin red, ese oficio donde no hay descanso posible, donde la vida personal se sacrifica una y otra vez en nombre de la noticia. Ese momento, más que una simple anécdota, simboliza el tipo de entrega que caracteriza a Cristina Pardo. En el ecosistema televisivo que Ferreras ayudó a construir, un periodismo de guardia permanente, sin margen para el error, la exigencia era absoluta. Se esperaba que los reporteros estuvieran disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y ella lo hizo, una y otra vez. Su profesionalidad, incluso en las circunstancias más absurdas, la consolidó como una de las figuras de referencia de La Sexta. Esa misma entrega encontró su punto de culminación 6 años después, cuando la cadena decidió confiarle un proyecto propio. En abril de 2018, Cristina estrenó Liarla Pardo, un programa dominical de actualidad que llevaba su apellido en el título, casi como una declaración de intenciones. Era su gran salto, de reportera de calle a presentadora titular. Durante más de 4 horas de emisión cada domingo, debía mantener el ritmo informativo, el humor y la tensión política que el público ya esperaba de ella. El reto era enorme, y ella lo sabía. En varias entrevistas posteriores admitió que los inicios fueron muy duros. Capitanear un formato propio significaba vivir bajo una lupa constante, las audiencias, las críticas, los imprevistos en directo. Pero, pese a las dificultades, Cristina logró imprimir su sello.
su forma de entrevistar, mezcla de ironía, agilidad y naturalidad, convirtió al programa en un espacio impredecible, donde los políticos acudían sabiendo que no saldrían ilesos, pero tampoco aburridos. Durante 3 temporadas, Liarla Pardo se mantuvo con audiencias sólidas, alcanzando picos notables durante los meses más duros de la pandemia de 2020, cuando llegó a superar el 11% de cuota de pantalla. Finalmente, en julio de 2021, el programa fue cancelado, una decisión más estratégica que fallida. En su despedida, visiblemente emocionada, Cristina agradeció entre lágrimas al equipo que la había acompañado desde el primer día y confesó con sinceridad: "Yo aquí he sido muy feliz". Su salida de Liarla Pardo no supuso un adiós, sino un nuevo comienzo. La cadena la reubicó en Más vale tarde, el magazín diario de actualidad, donde comenzó a copresentar junto a Iñaki López. Desde ese plató diario, Cristina reforzó aún más su imagen pública, una periodista rápida, con carácter, sin miedo a la confrontación, pero también capaz de reírse de sí misma. Fue en esa etapa cuando surgieron algunos de sus enfrentamientos más recordados, y también más polémicos, con figuras políticas de peso. Sus discusiones en directo con Esperanza Aguirre o Celia Villalobos se convirtieron en fenómenos virales. En una de esas batallas dialécticas, Pardo llegó a afirmar que la mitad del partido era corrupto, provocando la indignada respuesta de Villalobos: "Dice usted las cosas a la ligera. A ver si me voy a arrepentir de haber venido". La tensión, la inteligencia y el humor se entremezclaban en esos momentos, dando forma a la versión más reconocible, y también más controvertida, de Cristina Pardo. Pero mientras la periodista se consolidaba como una figura televisiva de referencia, el destino volvía a prepararle una serie de pruebas personales que pondrían a examen no solo su temple profesional, sino también su fortaleza humana. Lo que vino después sería una concatenación de golpes, crisis y transformaciones que marcarían un antes y un después en su vida. Pero el éxito, como suele ocurrir, tiene un precio. Mientras Cristina Pardo se convertía en un referente televisivo, la vida se encargaba de recordarle que ningún triunfo es absoluto. En los años de mayor exposición mediática llegaron también los golpes más duros, esos que no aparecen en los titulares, pero que dejan cicatrices profundas. El primero de ellos fue un infarto que sufrió uno de sus hermanos. Aquella noticia la sacudió como un rayo. Por más horas de directo que acumulara, por más coraza que mostrara en pantalla, ese acontecimiento la devolvió de golpe a lo esencial, la fragilidad. En ese momento te das cuenta de que todo lo que parecía urgente, de repente, no lo es tanto, confesó tiempo después a un compañero. La periodista acostumbrada a lidiar con la tensión política descubrió que había miedos que no se podían controlar con la palabra. Ese episodio familiar la hizo replantearse el ritmo de vida que llevaba y la importancia de no vivir únicamente para la actualidad. Apenas se reponía de ese susto cuando otra tormenta, esta vez pública, se cernió sobre ella. Durante una etapa especialmente mediática, un rumor comenzó a circular con fuerza en los mentideros digitales. Se filtró que Cristina había mantenido una relación sentimental con un dirigente del Partido Popular. Aquella historia, que hasta entonces había sido un secreto cuidadosamente protegido, estalló como una bomba. Los titulares insinuaban, las redes especulaban, y de repente su nombre aparecía asociado a titulares que poco tenían que ver con su labor periodística. Para alguien que había construido su carrera sobre la independencia y la credibilidad, esa exposición fue devastadora. No por la relación en sí, que había sido discreta y adulta, sino por la interpretación pública que se le dio. De pronto, todo su trabajo de años podía verse empañado por una duda injusta: ¿había sido imparcial? Cristina, fiel a su estilo, optó por el silencio. No hubo desmentidos, ni declaraciones, ni entrevistas aclaratorias. Guardó silencio, incluso cuando ese silencio se interpretó como confirmación. Eligió proteger su intimidad y dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Esa decisión, aunque valiente, tuvo un costo emocional alto. Durante meses evitó acudir a ciertos actos públicos, redujo su presencia en redes y reforzó aún más su muro personal. Lo que hasta entonces había sido reserva se convirtió en blindaje. Sin embargo, lejos de debilitarla, aquella crisis terminó por reforzarla. Aprendió a separar de manera radical a Cristina Pardo, la periodista, de Cristina, la mujer. Desde entonces,
ningún medio ha logrado penetrar su esfera privada. Sus amigos más cercanos lo saben, si algo ha aprendido, es que en este oficio la discreción es la única forma de libertad. En paralelo, su exposición mediática la convirtió en blanco de otro tipo de violencia, la campaña de difamación y acoso digital. Algunos sectores políticos, molestos con sus entrevistas y su tono crítico, impulsaron ataques coordinados en redes sociales. Las etiquetas ofensivas se multiplicaban cada domingo tras sus programas. Comentarios misóginos, insultos, montajes fotográficos. Cristina Pardo se convirtió, como tantas otras mujeres periodistas, en objetivo de una guerra sucia. Aún así, lejos de amedrentarse, transformó esa hostilidad en una forma de resistencia. Su respuesta fue la ironía. En una ocasión, al ser preguntada por la presión en redes, contestó con una sonrisa: "A veces me insultan tanto que pienso, algo estaré haciendo bien". Esa actitud desarmante, mezcla de humor y orgullo, se convirtió en su escudo. Pero detrás de esa ironía seguía latiendo el cansancio. Las madrugadas de redacción, los directos diarios, las polémicas constantes y la exigencia de mantener siempre el tipo terminaron pasándole factura. Aunque nunca lo reconoció abiertamente, sus compañeros notaron en ella una mezcla de saturación y melancolía. "Cristina no se queja", decía uno de ellos, "pero se le nota cuando está agotada". Fue entonces cuando decidió hacer algo que pocos esperaban: tomar distancia del ruido. Empezó a ausentarse algunos fines de semana, a pasar más tiempo en Navarra, cerca de su familia. Allí, lejos de los platós, recuperó una rutina que había olvidado: pasear sin mirar el reloj, leer sin subrayar titulares, cocinar sin la prisa del directo. Ese regreso a las raíces le devolvió una paz que hacía años no conocía. En más de una entrevista posterior lo reconocería con cierta ternura: necesitaba volver a casa, volver a ser hija antes que periodista. En esos silencios rurales, entre montes y pueblos familiares, reconstruyó su centro. No se trataba de renunciar al periodismo, sino de reconciliarlo con su propia vida. Y justo cuando parecía encontrar ese equilibrio, La Sexta volvió a golpear a su puerta con una nueva propuesta: presentar el informativo vespertino Más vale tarde junto a Iñaki López. Era un desafío completamente distinto: no solo debía informar, sino también mantener un tono más humano, cercano, capaz de mezclar actualidad con conversación. En ese formato, Cristina descubrió un espacio donde podía ser ella misma sin filtros. Su humor natural, su ironía afilada y su espontaneidad encontraron un terreno fértil. A partir de ahí, su figura se consolidó como algo más que una periodista, se convirtió en un rostro de confianza para el público. En tiempos de polarización política y saturación informativa, su franqueza resultaba refrescante. Pardo no pretendía ser neutral hasta la indiferencia, lo suyo era la honestidad, incluso cuando incomodaba. Aún así, no dejó de cargar con el peso de sus batallas internas. Sabía que el mundo del periodismo era tan volátil como el propio ciclo informativo. Un día podía ser tendencia por una entrevista brillante, al siguiente, por una anécdota sacada de contexto. Con los años, había aprendido que la verdadera fortaleza consistía en seguir apareciendo cada día, con la cabeza alta, aunque por dentro doliera. Y así lo hizo. Día tras día, frente a las cámaras, con esa mirada que mezcla cansancio y determinación, Cristina Pardo siguió siendo la mujer que no se deja intimidar. Su vida privada, ahora protegida por un muro de discreción, quedó al margen de la escena pública. Solo quienes la conocen de verdad saben que detrás de esa coraza sigue existiendo una mujer cálida, irónica, tremendamente leal con los suyos y con un sentido del humor que, a menudo, ha sido su tabla de salvación. En los últimos años, esa mezcla de fortaleza y ternura ha empezado a filtrarse en su trabajo. En sus entrevistas, se nota una compasión más madura, un interés genuino por el lado humano de sus interlocutores. Cristina Pardo ya no solo busca titulares, busca verdades. Tal vez porque ha aprendido, en carne propia, lo difícil que es contar una historia sin perder el alma. Y fue precisamente esa evolución, de reportera implacable a comunicadora empática, la que marcó el comienzo de su etapa más humana y reflexiva. Un tiempo en el que aprendió que el verdadero poder no está en tener la última palabra, sino en saber cuándo callar. Con los años,
Cristina Pardo ha aprendido a moverse entre la exposición mediática y la calma interior. Ya no necesita alzar la voz para hacerse oír, su fuerza reside en la pausa, en la pregunta certera, en la mirada que desarma. En Más vale tarde, junto a Iñaki López, ha encontrado un equilibrio entre rigor e ironía, demostrando que la información también puede contarse con humanidad. Su madurez se nota en la serenidad con la que afronta la crítica. Después de años de tensiones, polémicas y desgaste, ha entendido que la credibilidad se construye siendo fiel a uno mismo, no buscando caer bien. No tengo prisa, he aprendido a disfrutar incluso de los paréntesis, suele decir, reflejando una paz que antes no conocía. Hoy, Cristina se muestra más libre y más auténtica. Alterna el ritmo frenético de la televisión con escapadas a Navarra, donde reconecta con sus raíces y con la niña curiosa que fue. Ha renunciado a ser la periodista estrella para convertirse en algo más valioso, una profesional respetada por su coherencia. Sus compañeros la describen como alguien sin miedo, y tal vez sea eso lo que más la define. En un entorno donde muchos callan para conservar su lugar, ella sigue preguntando. Sabe que el poder molesta, pero también que sin incomodidad no hay periodismo. Al final, su historia es la de una mujer que cayó, se reinventó y se mantuvo fiel a la verdad. Porque si algo ha aprendido Cristina Pardo es que, por más alto que hablen los focos, la honestidad siempre acaba teniendo la última palabra.